En esta clase vamos a hablar del fenómeno conocido como hyperfocusing o hiperconcentración y cómo podemos entenderlo, aprovecharlo y manejarlo para aprender a aprovechar la atención sin desgastarte. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es el hyperfocusing o la hiperconcentración? Se refiere a la atención absoluta sostenida durante un largo periodo de tiempo, una concentración tan focalizada en la que se pierde de vista lo que sucede alrededor. Básicamente probablemente has notado que hay ocasiones en las que te concentras tanto en una actividad, estás tan metida en esa actividad, que es como si el mundo entero desapareciera. Y que es como si dejara de haber cualquier cosa, dejaras de incluso en una de esas hasta de tener cuerpo y solo existieras tú y esa actividad que estás realizando. Leer, desarrollar algo, escribir código, hacer algún tipo de reparación, ver algún tipo de película, lo que sea. Cualquier actividad nos puede meter en un estado de hiperconcentración en el cual el resto del mundo desaparece y solo quedas tú y esa actividad que estás realizando. Ahora, esto en algunas ocasiones se le conoce como flow, sobre todo cuando se está haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? Como que entras en este flow en el cual estás inmersa en la actividad y todo está saliendo, digamos, en una forma fluida. Cualquier persona puede entrar en estos estados de hiperconcentración, de hyperfocusing. Sin embargo, se ha observado que hay una tendencia mucho mayor en personas con trastorno de déficit de atención y autismo. Y esto es importante mencionar por qué. Porque cuando pensamos en hyperfocusing hay que tomar en cuenta que hay algunas ventajas y hay algunas desventajas de este proceso cerebral. Algunas de las ventajas pueden ser muy obvias, ¿no? Sirve para cuando estás ahí, estás completamente en concentración, hay una especie de manejo de la energía en donde tienes la energía hasta arriba y puedes utilizarla, gastarla de una manera a veces muy intensa, muy súbita, pero muy focalizada. Hay en ocasiones mucho placer en este tipo de actividades y los procesos de productividad se vuelven mucho más eficientes. Sin embargo, puede llegar a tener algunas desventajas este tipo de situación. Por ejemplo, el olvido de otras tareas, ¿no? Entrar en hyperfocusing en alguna actividad usualmente nos lleva a olvidar otras actividades que quizás tendríamos que hacer, lo cual nos puede llevar incluso a descuido propio. Hay personas que hablan muy orgullosas de que no, es que yo trabajo y todo y hasta se me olvida comer y hasta se me olvida ir al baño y claro, el orgullo puede venir muy bien puesto en es una actividad que me encanta, es una actividad que me apasiona y es una actividad a la que le dedico tiempo, esfuerzo y que tiene resultados positivos. Pero el descuido propio, el descuido de las propias necesidades, usualmente se traduce en dolores de cabeza, en afecciones a la salud, que de hecho terminan rompiendo más rápido el flow de lo que termina beneficiando ignorarlos. Y también puede tener la sensación de que es un falso superpoder. Las personas con déficit de atención y o autismo, incluso personas que no tienen estas neurodivergencias, pero que suelen entrar en este tipo de procesos psicológicos, suelen en ocasiones percibir esto como un superpoder, como algo que como yo tengo esta capacidad de concentrarme completamente en las cosas que me interesan y solo así es que soy productivo o productiva y productive. Y eso puede volver a las personas esclavas de un proceso mental al mismo tiempo que puede servir para justificar estas cuestiones como el descuido, el olvido de tareas, etc. Así que vamos a ver un poco cómo manejar el hyperfocusing, partiendo de un hecho. Como dice el médico Gabor Maté, el hyperfocusing o la hiperconcentración que excluye atención al ambiente también denota una pobre regulación de la atención. Es decir, estar completamente concentrado, concentrada o concentrada en una actividad, pero completamente excluir el ambiente, no habla en realidad de un gran poder de concentración, sino más bien de una concentración que solo puede estar en una cosa y no puede tomar en cuenta otras cosas que podrían ser importantes. Algunas estrategias para manejar un estado de hyperfocusing son: 1. Detecta qué actividades lo suelen despertar. La mayoría de las personas tenemos tendencia a entrar en este estado de flow, en este estado de hiperatención, en ciertas actividades. Lo más importante primero es detectar cuáles son aquellas que me hacen olvidar completamente el paso del tiempo, que me hacen olvidar mi ambiente y que me hacen concentrarme completamente en eso. Un segundo paso luego es: evita hacer esas cosas cuando tengas otra cuestión urgente de hacer. En un proceso de organización de trabajo, por ejemplo, si necesitas realizar tarea A, tarea B, tarea C en un día, pero la tarea
te hace entrar en este estado de hiperconcentración, es probable que te concentres tanto en esto que no termines realizando ni la B ni la C, porque vas a estar obteniendo muchísimo placer y vas a estar con tu atención completamente focalizada, de modo que vas a perder el paso del tiempo y vas a gastar toda tu energía en esta actividad. Aprender a reconocer cuáles son las actividades que nos meten en estos estados funciona para decir, ok, A, B, C, quizás solo voy a hacer hoy A y ya. Quizás voy a hacer D en vez de A, porque ninguna de estas me hace entrar en hiperconcentración. Y entonces, o quizás voy a tomar A, pero al momento de terminar A, voy a utilizar recordatorios, ¿no? Tener alarmas, algo que sepa que me pueda sacar de este estado si es que entro, o incluso romperlo con movimiento. Voy a realizar A justo antes de la hora de hacer ejercicio para que un recordatorio me diga, tienes que dejar de hacer esto, me levante, mueva el cuerpo, lo active de otra manera, camine, baile, brinque, incluso me meta a bañar, cualquier cosa que sacuda el cuerpo para que me pueda sacar de la concentración de esta actividad y pueda entrar más fácilmente en concentración de otra actividad. Algo que, por cierto, esta técnica en general es útil para cambiar de tareas, no solamente si estamos en un estado de hiperconcentración. Y por último, implementar rutinas. El hecho de implementar rutinas le va enseñando poco a poco al cuerpo que hay ciertas actividades que toman cierto tiempo, que requieren cierta energía y que deben de encapsularse en una especie de cajita, ¿no? Digamos, de límites en donde para esta actividad solo tienes 1 hora, 2 horas, etcétera, no tienes más. Se va acostumbrando el cuerpo y va aprendiendo incluso a reconocer cuando esa serie de tiempo ha pasado, cuando cierta energía se ha gastado, lo cual nos puede facilitar hacer transición entre actividades de una manera mucho más sencilla. Y cada vez que se llega a una meta, cada vez que se llega a un hito, tomar una pausa. Porque como la hiperconcentración se alimenta justamente de la motivación, se alimenta de estos procesos de placer, etc., una cuestión que sucede es que te hiperconcentras, llegas al final de lo que tienes que hacer y estás en hiperconcentración y entonces quieres seguir haciendo y quieres seguir investigando y quieres seguir escribiendo. Recordarte tomar una pausa en el momento en que llegues a la meta o el lugar en el que quieres llegar y realizar entonces esta sacudida, este movimiento, esta transición a otra actividad, puede ser algo que ayude a regular los procesos de hiperatención, de modo que puedas aprender a tener un gasto de energía y de tiempo mucho más eficiente en tus estrategias de producción.